Bienvenidas y bienvenidos al podcast 101 de Soy Como Como. Hoy vamos a hablar sobre una de las palabras que más miedo nos da pronunciar, el cáncer. Y lo haremos desde una perspectiva nueva, hablando de cómo nuestra manera de vivir y sentir tiene impacto en la patología. Lo haremos a través de la medicina psicosomática, la fitoterapia misma y también la biodescodificación. Y lo haremos con la doctora Olga García Gómez, licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. También participa pasando consulta en el Hospital Anderson Cancer Center, máster de PNI, psicoterapia breve y medicina psicosomática. Experiencia también en medicina tradicional china y otra larga lista de formaciones. La podéis seguir en Instagram, doctora Olga García Gómez, DRA, en vez de doctora entero, DRA Olga García Gómez, y es así también su misma web. Antes de saludarla, como siempre, nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación patrocinadora del podcast. Hoy nos interesa hablar del Keto Living Sugar Control, un suplemento que nos ayuda a mantener las glucemias en orden, porque durante el podcast de hoy, entre otras cosas, hablaremos sobre la importancia de mantener a raya la glucosa en sangre. Y antes de empezar, recordarte que volvemos con nuestro programa online para que puedas perder peso y mejorar tu metabolismo. Como siempre, contarás con el acompañamiento de nuestra dietista Pilar Rodríguez, menús y recetarios. Tendremos adaptaciones este año de ayunos 16-8 y dieta cetogénica, por si lo prefieres. Y para apuntarte puedes entrar en etselquemenjas.cat o en soycomocomo.es, en catalán y castellano, escribirnos si tienes alguna duda o apuntarte directamente, que empezamos dentro de muy pocos días. Ahora sí, Olga, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Nuria, por la acogida, por darme este espacio con tu comunidad terapéutica y nada, muchas gracias por invitarme al podcast. Encantada de estar aquí. Tengo muchas ganas de escucharte, Olga, porque hace meses que te veo, que te leo, que hablamos por Instagram, que me habían recomendado traerte al podcast. Ahora ya al boca a oreja de tengo a alguien, Nuria, tienes que darle voz. Y realmente es muy potente lo que vamos a contar hoy alrededor del cáncer. Por favor, que nos escuche todo el mundo, no solo las personas que tienen interés sobre este tema porque les afecta de cerca y eso, porque vamos a hablar de salud en mayúsculas y para todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que para ir empezando me gustaría que el enfoque que hacemos desde la medicina integrativa en cuanto a cáncer, ya desde la aparición del cáncer, nos contarás si el punto de vista o la manera de entenderlo ya cambia respecto a la medicina convencional. Bueno, pues cambia totalmente, ¿no? Porque la medicina convencional entiende el cáncer como una serie de mutaciones anormales, es una enfermedad genética para la medicina convencional, ¿no? Hay una serie de mutaciones anómalas que se producen, bueno, para la medicina convencional se acepta que existe una serie de tóxicos como el alcohol, el tabaco, determinados virus, el virus el Epstein-Barr, el papilomavirus, ¿no? Que pueden favorecer esas mutaciones. Y en el caso de que no existan este tipo de factores desencadenantes, pues parece que en realidad el que tú tengas un cáncer o tengas una mutación anómala en un momento determinado de tu vida es producto de la mala suerte, ¿no? Es una mala suerte, nunca he fumado, nunca he bebido, eso lo he oído muchísimo en mi consulta y ahora tengo un cáncer, ¿no? Entonces eso deja completamente desvalido al paciente, ¿no? Parece que la enfermedad crónica, que es el cáncer y cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Bueno, pues es una especie como de maldición divina, ¿no? Me ha llegado y no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Con ello, ¿no? Mientras que dentro de la medicina integrativa, dentro de la PNI, el abordaje médico siempre es que la enfermedad, el diagnóstico, el nombre, la etiqueta que nosotros le ponemos a ese paciente o el síntoma que el paciente trae a la consulta es solamente la puntita del iceberg, ¿no? Nosotros hay un gran iceberg debajo que es el terreno, el contexto en el cual se va gestando la posibilidad de que en un momento determinado tú te desequilibres o tu organismo se desequilibre hasta un punto tremendo que haga un desequilibrio tan grande como un cáncer o una enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces nosotros abordamos y tratamos de entender a ese paciente, ese contexto y ese terreno y ver de dónde viene, ¿no? Ese paciente, ¿no? Cuántos años ha estado desequilibrándose para que ahora tenga un cáncer, ¿no? Y ese abordaje pues permite indagar muchísimo más y hacer una medicina verdaderamente preventiva, ¿no? ¿Cuál es este terreno que abona un futuro cáncer?
Bueno, pues hay muchas pequeñas cosas, ¿no?, que se van produciendo a lo largo de la vida del paciente. La mayoría de los cánceres, no puedo decir todos, porque todos y ninguno es las opciones erróneas siempre en los test, ¿no? Pero la mayoría de los cánceres que vienen a mi consulta tienen un contexto inflamatorio de base, tienen una inflamación crónica de bajo grado, tienen alteración y resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, tienen una disbiosis de muy larga evolución, estreñimientos crónicos de toda la vida, de, yo qué sé, 15 años estreñidos, tienen una muy mala gestión de tóxicos, ¿vale? No solamente del alcohol y el tabaco, que es lo que se entiende en medicina tradicional, ¿no? ¿Cómo ves la mala gestión de tóxicos a través de analítica típica de...? Pues primero con una exploración, una anamnesis muy detallada de todas las vías, de cómo el paciente metila y de todas las vías de la metilación hepática, una anamnesis muy detallada. Y luego, sobre todo también a veces si es necesario, y pienso que el paciente puede tener un polimorfismo en las vías de la metilación, le pido análisis genéticos, sí. Y bueno, pues además de todo esto, pues un sistema inmune que debido a esa inflamación crónica de bajo grado está hipoactivado completamente, está aturdido, no se ha enterado. O sea, hay cánceres que dices, ¿cómo es posible que esto se haya estado gestando en mi cuerpo 20 centímetros de cáncer de ovario desde hace 10 meses que me hice la revisión, ¿no? O sea, eso habla de que el cuerpo no se está enterando de lo que está pasando, ¿no? Y muy mal manejo de los radicales libres de oxígeno, estrés oxidativo y luego un contexto emocional, estrés crónico, permanente, mantenido, o estresores muy agudos que la persona no ha sabido integrar o digerir, ¿no? Qué complicado, ¿no? Porque cualquiera que esté escuchando puede pensar, yo tengo inflamación crónica de bajo grado, yo tengo estrés, yo tengo disbiosis, yo hace muchos años que tengo estreñimiento, no sé, todo lo que has dicho. Es como, esto es como el campamento base de cualquiera de la vida moderna que nos, no sé, viste muy vulnerables como para que nos pueda pasar a todos y en cualquier momento. Sí, bueno, es que tenemos que, en esta visión que tenemos de la medicina integrativa y que tú haces muy bien en tu web y en tu podcast de divulgación, hablamos un poco de que en realidad las personas sanas a veces no están tan sanas, ¿no? Cuando resulta que hubo la epidemia tremenda de COVID, ¿no? En los chats de médicos, ¿no? La gente se llevaba las manos a la cabeza porque decía, es que ingresan en la UBI gente sana, considerando gente sana un tío de 40. Y yo pensaba para mis adentros, pero es que la gente de 40 está sana por tener 40. La gente que cena a esa persona, cómo gestiona su estrés, cómo trabaja, cómo vive, ¿no? Entonces, claro, es un concepto de salud mucho más amplio y, por supuesto, no se trata de ser perfecto. Todos tenemos, la idea de la PNI es que la salud se basa en la flexibilidad metabólica, no en hacerlo todo perfecto. No podemos hacerlo todo perfecto. Se trata de que yo tenga una suficiente flexibilidad metabólica para tener un estrés y exponerme a un estresor, como puede ser una cena de empresa en la que termino tardísimo y me bebo un vino y no sé qué, y al día siguiente soy capaz de trabajar, no estoy hecho polvo, y también soy capaz de un día llegar a casa, no cenar, no comer nada desde las 7 de la tarde y estar también bien. Eso es salud, en realidad. Los pacientes te llegan cuando ya tienen el diagnóstico, muy probablemente, y ahí es, claro, ya no hay medicina preventiva que valga y tienes que abordarlo siempre sin ir de la mano, pero en paralelo a la medicina convencional, porque pues, la gente estará haciendo una radioterapia, una quimioterapia, y es aquí como cuáles son los objetivos que tienes con las terapias complementarias que das en este caso. Y hasta qué punto, dinos si crees que es suficiente, que entiendo que no, el tratamiento que hace la medicina convencional en el momento que el cáncer ya se ha declarado. Pues bueno, los pacientes efectivamente me llegan cuando el cáncer ya está diagnosticado, entonces yo lo que hago, y aún así dando gracias, ¿no? Porque hay pacientes que llegan incluso cuando ya no hay ninguna opción terapéutica en la medicina convencional, que esos son un poco cuando ya les han desahuciado, ¿no? En la medicina convencional. Entonces, cuando el paciente viene y ya le han diagnosticado el cáncer, yo acompaño todo el proceso terapéutico que está haciendo con la quimio, la radio, todo el proceso oncológico, con el objetivo de que el paciente tenga los menos efectos secundarios posibles de la enfermedad,
de los fármacos que tiene que tomar, que son bastante agresivos y tóxicos, y que pueda persistir y cumplir esas terapias pautadas por su oncólogo al ritmo al que su oncólogo se lo pauta, ¿no? Y de esta manera tener unas mejores opciones terapéuticas, ¿no? Y bueno, y también pues intentar que el paciente tome menos medicación convencional, porque ya es un paciente que tiene que tomar mucha medicación y la quimioterapia es muy agresiva y entonces, pues bueno, todos los medicamentos se metabolizan igual por las mismas vías y entonces, pues si podemos paliar determinados síntomas con medicinas complementarias o con terapias complementarias, pues será mejor que forrarle a nolotiles o a morfina o cosas así, ¿no? Me gustaría entender, por eso, en el momento en que se complementa con una quimioterapia, exactamente qué haces, porque seguro que va más allá de no simplemente rebajar los efectos secundarios que dé la quimioterapia. Lo que pasa es que el paciente está súper vulnerable, tiene náuseas, no le hables de alimentación saludable, no le apetece nada y está en un modo supervivencia que también está poco adherente a no sé cuántas terapias complementarias, pero sé que sabes muchas cosas y entiendo que no solo haces, oye, vamos a minimizar tus náuseas. O el efecto de la quimio, es decir, vamos a ir un poco más a fondo a cómo se trata, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenga el paciente, ya te digo, ¿no? Porque... Sí. Bueno, pues en el caso del cáncer, hoy hablamos de cáncer, pero podríamos llamarlo de otra manera. El podcast de hoy hablamos de cáncer, pero podríamos hablar de esclerosis múltiple, de neurodegenerativas, de enfermedad autoinmune. Yo al paciente que recibo en la consulta es un ser humano que está padeciendo un sufrimiento, un dolor, una enfermedad, ¿no? Que está asustado y yo voy a hacerle la misma historia y voy a hacer el mismo abordaje integrativo, es decir, en todas las áreas de ese ser humano, en su faceta física, emocional, espiritual, social, psicológica, emocional, bueno, y voy mirando también cómo venía ese ser humano, es decir, cómo estaba esa persona antes de llegar a la enfermedad. Entonces, el abordaje en realidad se parece mucho al abordaje de una enfermedad crónica, ¿no? Yo me centro en el cáncer, por supuesto, en los síntomas que el paciente tiene, pero esto no es una medicina, digamos, alopática con fármacos, pero con suplementos. No es eso. O sea, no es yo te cambio el antidolor por el no sé qué de fitoterapia. No es así. Es decir, yo abordo el terreno del paciente, abordo el contexto, abordo cómo es ese paciente. Y si ese paciente tiene una disbiosis de años de evolución, tengo que tratar esa disbiosis. Aunque lo que le esté molestando ahora sean las náuseas. Le podré dar algo para las náuseas, pero yo siempre le digo al paciente que el tratamiento, esto es hacer obras en casa. Esto, tú vienes a mi consulta y esto no es te cambio un medicamento por otro y todo sigue igual. No. Esto es, vamos a remover los cimientos de tu cocina, vas a estar muy incómodo, vamos a acompañarte durante el proceso tumoral o el proceso de enfermedad que tengas, ¿vale? Para que luego tengas una nueva cocina con nuevas tuberías, con nuevas cosas y inicies una vida en la cual tengas muchas menos probabilidades de enfermar de cáncer y de cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Y aquel es el momento en el que el paciente está receptivo a resolver una inflamación crónica de bajo grado, que en aquel momento le debe importar una mierda, porque debe pensar, oye, tengo un tumor. O sea, ¿de qué me estás contando? Pues es muy curioso, Nuria, porque los médicos siempre decimos que los momentos de crisis son los momentos en los que el paciente está más receptivo, ¿vale? ¿Sí? Es verdad que hay pacientes que se resisten también porque a veces no tienen apoyo de su entorno, porque no tienen apoyo de los médicos, de sus médicos convencionales. Entonces, lo que yo les digo, o un profesional de la salud integrativo les dice, pues es rebatido por un médico convencional, ¿no? Y a veces no tienen energía y lo primero que hay que hacer es aportar energía a ese paciente para poder producir cambios, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hacer el mínimo cambio posible. Es decir, si tú no haces ejercicio, pues camina 5 minutos. Y 5 minutos será mejor que ninguno y 10 mejor que 5. Es decir, y curiosamente, cuando el paciente, la vida te sacude, es muy curioso, ¿no? Una persona que viene a tu consulta, que ha fumado toda la vida, o que ha comido, que no se está cuidando y de repente un día le da un infarto. Ese es el momento, ahí se abre una ventana maravillosa para que el paciente se dé cuenta de que la vida te ha parado. Entonces, ese momento de crisis muchas veces es utilizado como palanca y motor de cambio para los médicos, claro que sí, para hacer terapia, para indagar, para parar, están de baja. Y entonces digo, vamos a utilizar tu baja para hacer cosas y para meter el deporte en tu vida, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno, yo siempre lo intento, ¿no? Vamos a ir ahora por áreas, alimentación, ayuno, emociones. Pero antes de eso, entiendo que cuando tú haces cambios, tu mayor satisfacción debe ser que muchos de tus pacientes no tengan una recaída en el futuro. Eso es.
La idea es esa, la idea es, tienes un tumor que probablemente la medicina convencional cura muchos tumores, efectivamente, ¿no? Con toda la artillería pesada, con toda la quimio, la radio, aunque luego pues es verdad que el cuerpo se queda muy devastado y hay que repararlo, ¿no? Pero la oncología ha mejorado y ha avanzado mucho, ¿no? O incluso cronifica tumores. Hay gente con una pastilla de quimio que lleva 2 años con un cáncer de pulmón y está fenomenal, ¿no? Pero la idea es que no vuelva a sucederte esto nunca, ¿no? O sea, y que no, ni esto ni otra cosa, quiero decir, ¿no? Es decir, hacer un cambio, o sea, utilizar esto para hacer un cambio verdaderamente en aquellas cosas que provocaron o que fueron gestando el que tú en un momento determinado tu organismo se desequilibrara hasta puntos completamente delirantes, ¿no? Como es tener un cáncer dentro y no enterarte, ¿no? ¿Cómo usas la dieta cetogénica si empezamos por la alimentación? Después ya iremos a las emociones. Pero por orden, ya que siempre el foco nuestro es la nutrición y después ya ve la gente que hacemos un 360 cada vez más. Pero la dieta cetogénica para ti es una herramienta útil. ¿Cómo la abordas? Bueno, la dieta cetogénica para mí es el principio de todo, ¿vale? Hablar de cáncer, yo siempre le digo a los pacientes, hay que individualizar mucho los tipos de cáncer. Hablar de cáncer es como hablar de los chinos, ¿no? Pues es que hay miles de dialectos, de personas, de razas. Entonces, bueno, pues hay que tipificar muy bien el cáncer que tiene el paciente delante y luego también tenemos que identificar muy bien al paciente que tenemos delante, hay que individualizar mucho, ¿no? Pero lo cierto es que el azúcar, la glucosa, es el sustrato principal de la mayoría de los cánceres, el sustrato fundamental a partir del cual la célula cancerosa crece y prolifera. Entonces, mi abordaje va a ser intentar siempre dieta cetogénica, excepto en algunos cánceres, como pueden ser algunos de pulmón, algunos de próstata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son más dependientes de glutamina. Fíjate, parece que ser que algunos de los cánceres, hay estudios en los que se habla que algunos de los cánceres con oncogenes MYC, KRAS, hay algún subtipo de cáncer que depende más de glutamina que de glucosa. Entonces eso hay que estudiarlo bien, ¿no? Para que el cáncer, tú le estás quitando la glucosa, pero le estás aportando su otro sustrato, ¿no? Son los menos, pero la mayoría sí que dependen del sustrato de glucosa. Entonces yo siempre planteo al paciente una dieta lo más cercana a la cetogénica que pueda hacer. No hiperproteica, sí a expensas de grasas buenas, y ese creo que sería el abordaje. Si tuviera que decir un abordaje general, que siempre lo individualizo, sería ese, desde luego, dietéticamente. Ahora seguro que intentando ponerme en el papel del oyente, que saben mucho más que yo, dirían, pero la proteína de la dieta cetogénica, aunque esté a raya, si es proteína animal y está activando la vía mTOR o un aminoácido como la metionina, ¿no es peligroso? No, si es una proteína sana y una proteína buena, es más, el paciente oncológico tiene un catabolismo proteico, el cáncer induce un catabolismo proteico secundario a una neuroinflamación hipotalámica que produce una sarcopenia. Entonces, todo lo contrario, el paciente debe tener un nivel óptimo de proteínas siempre y cuando la proteína de la dieta no sea en exceso, ¿vale? O sea, yo creo que la dieta cetogénica oncológica tiene que ser preferiblemente con un exceso de grasas más que de proteína, ¿no? Una cetogénica. Y siempre que la proteína sea de calidad, claro que sí. Yo es que soy muy fan de la proteína, vamos, creo que sí, sí. Pero tenemos que hablar del Neo5GC, que siempre sale. Es que jodido, Neo5GC, que yo, hablando con todos vosotros, veo que estamos en un punto de alarmismo, de no mamíferos, no carne roja, y estamos barajando hipótesis. Y los estudios, y hasta el más pionero que descubrió esto, que ahora no me acuerdo el nombre, es como que tampoco lo tiene muy claro, ¿no? Sí, el Neo5GC, pues bueno, yo creo que ya habéis hablado alguna vez de él, es un azúcar, el ser humano tenemos Neu5AC porque hubo una mutación evolutiva en la cual pues hubo un cuello de botella, ¿no? Y entonces pues los seres humanos que sobrevivieron en ese concreto a la malaria, ¿no? Pues eran los que tenían ese azúcar. Entonces nosotros tenemos el azúcar Neu5AC, ¿no? Y el Neu5GC es el que tienen los animales, bueno, pues de vacas, carne roja, lácteos, ¿no? Y parece ser, Nuria, parece ser que el Neu5GC se ha encontrado desplaza el Neu5AC en las barreras de nuestras células y puede provocar una alteración del sistema inmune, hiperactivándolo, hiperreactivándolo o al contrario, haciendo que el sistema inmune genere una inflamación crónica de bajo grado y generando neoantígenos. Parece ser, se han encontrado Neu5GC en
tumores, en masas tumorales, en pacientes con inflamación crónica de bajo grado. Bueno, yo creo que la medicina integrativa va avanzando, se van haciendo estudios preclínicos, somos curiosos, leemos los estudios preclínicos, pero también hay que ser dudacionista de todo aquello que nos dicen y ver un poquito dentro de 10 años o de 5 años esto que estamos hablando del Neu5Gc realmente va a tener importancia o no. Es igual, yo me pregunto muchas veces, ¿no? Es igual el Neu5Gc de una vaca que está metida en un establo ordeñada todo el día con una luz artificial o de una vaca de pasto de agricultura regenerativa. Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí un poco en vamos a verlo, vamos a vigilarlo, vamos a observarlo, como somos curiosos por naturaleza, ¿no? Esta comunidad. Sí, es loco porque también hay casos en el mundo de que una dieta muy carnívora ha resuelto problemas de enfermedades autoinmunes y de gente que ya no había tratamiento posible y no les sentaba nada bien y han podido sellar el intestino perfectamente a través de una dieta carnívora, ¿no? Y gente, bueno, pues eso, ¿no? Con autoinmunes múltiples a veces, ¿no? O sea, hay casos increíbles. Claro, y la dieta paleolítica, quiero decir, no tiene por qué en principio conceptualmente ser una dieta en absoluto mala, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? O sea que, así que no, bueno, Cuando tienes un paciente con cáncer, le intentas decir que coma menos mamíferos y que no tome lácteos. Sí, los lácteos sí, porque los lácteos tienen, y menos mamíferos también, porque entiendo que tiene un contexto de inflamación crónica y me parece que hay que hacer una dieta también un poco antiinflamatoria. Claro, pero lo dices por el contexto de inflamación, no sí. por el Neo5Gc, no, sino por la hormona de crecimiento, ¿no? Eso es, por la hormona de crecimiento, porque si la carne es de carne estabulada, pues no me gusta, y sobre todo por la hormona de crecimiento. Claro que sí, el paciente con inflamación crónica ya tenemos un exceso de IGF-1 circulante, porque la propia inflamación crónica la libera, ¿no? Y si además estamos comiendo lácteos de una vaca que está siendo ordeñada a todas horas, pues en fin, tenemos una hormona anabólica de proliferación indiscriminada que, bueno, ¿para qué, no? No. Hablas de vaca y incluirías cabra y oveja. No, cabra y oveja tienen menos. Yo incluiría sobre todo vacas, carne de vaca, leche de vaca principalmente. Hablas de dieta cetogénica, pero a veces también incluyes en las pautas quinoa y legumbres. Bueno, la dieta cetogénica es como el abordaje, digamos, general, ¿no? Si tuviéramos que hacer un abordaje dietético general, ese es mi primer abordaje, ¿no? Pero es cierto que no todos los pacientes pueden hacer dieta cetogénica, no todos, a veces por su nivel nutricional, a veces porque el tipo de cáncer, como te he explicado antes, también utiliza glutamina, con lo cual a lo mejor una dieta cetogénica estricta no es tan beneficiosa. Y a veces porque el entorno no ayuda ni colabora a que el paciente haga una cetogénica. El paciente no tiene ayuda de su familia, le empiezan a decir que ha dejado de comer arroz y que cómo es posible, que lo que tiene que comer es pan y no sé qué, que ha dejado de comer frutas o dulces y que debe de comer 5 piezas de fruta al día. Sus médicos no lo apoyan. A pesar de que ya hay evidencia científica de sobra de la dieta cetogénica en cáncer, pues llegan al hospital de turno y la nutricionista les dice que no hay evidencia de eso. Entonces, el paciente que se resiste como gato panza arriba a hacer cambios dietéticos, porque es que lo que le cuesta a la gente hacer cambios dietéticos, o sea, lo que es la alimentación, fíjate, y entonces, bueno, pues en esos pacientes o que nutricionalmente necesitan algún hidrato, trato de meter hidratos ancestrales, trigo sarraceno, algo de legumbre, es decir, mucho mejor que arroz o que pan, que trigo, vamos. ¿Y el ayuno es una buena herramienta para un paciente oncológico? El ayuno es maravilloso para todos, ¿no? Y para un paciente enfermo todavía más. El ayuno es un mecanismo de reparación maravillosa que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Además de todo lo que habéis hablado ya sobre ayuno, ¿no? De la limpieza intestinal, reposo digestivo, el ayuno pues produce autofagia y produce un estado de quiescencia en las células, ¿no? Con una peculiaridad en el cáncer maravillosa, y es que eso que produce el ayuno en las células normales no lo producen las células cancerosas. Las células cancerosas siguen proliferando y no tienen autofagia ni nada. Entonces, cuando nosotros generamos ese estado de quiescencia y de reparación celular y de apoptosis en nuestras células normales y el cáncer está muy hiperactivo,
exponemos al cáncer a todos los fármacos que pueden acabar con él, ¿no? Entonces, el ayuno en los días, el día antes de la quimio y el día de la quimio es interesantísimo porque la célula cancerosa está muy expuesta, se está proliferando a tope en ese momento, ¿no? Y protege a la célula sana que está quiescente, de alguna manera, ¿no? Qué interesante. Aparte de hacerlo justo antes del tratamiento, en general, ¿con cuántas horas de ayuno te casas para que haya autofagia? Pues bueno, para que haya autofagia, pues sabemos que tiene que ser un ayuno prolongado, ¿vale? Yo intento prolongar los ayunos lo más posible, ¿vale? Empezar ayunos 16-8, si puedes ayunar un día entero, si puedes ayunar 2, es decir, ir un poco según el paciente. Hay pacientes que están muy concienciados con el ayuno y que lo quieren hacer, y cuanto más ayunemos, más probabilidad hay de autofagia, de quiescencia, de reparación, etcétera. Y también dependiendo del estado nutricional del paciente y de su masa muscular, ¿no? Porque si está infranutrido, come poco, tiene náuseas, no le apetece nada. Ya me estoy imaginando una persona que dices, bueno, es que te vas a quedar en los huesos y lo primero que pienso es, ¿y sin masa muscular? Y sin masa muscular, sí, efectivamente. Bueno, hay que aportar luego en los momentos de ingesta proteína de calidad, hay que aportar aminoácidos, hay que aportar BCAAs, es decir, todos los ladrillitos con los que se construye la masa muscular, y hacer mucho ejercicio, hacer ejercicio de fuerza, claro que sí. Y en el momento en que pasa un tumor una persona, ¿está disponible para oír hablar de la importancia del deporte y del ejercicio de fuerza? Pues bueno, el ejercicio es la polipíldora, Nuria. El ejercicio es fundamental, sobre todo el ejercicio de fuerza, ¿no? Mejora las endorfinas, mejora las emociones, mejora el volumen mitocondrial y el número de mitocondrias, previene la fatiga. El ejercicio es una de las intervenciones que más efectos tiene, con más baratas, ¿no? Y si se encuentra cansadísima la persona. Si se encuentra cansadísima, hay que yo me flexibilizo mucho con los pacientes. O sea, aquí estamos hablando de un marco teórico, ¿no? De lo que se debería hacer. Yo luego con el paciente negocio y flexibilizo. Pero hay que tener en cuenta que la fatiga oncológica no es una fatiga por deporte, no es la misma fatiga que la del maratoniano, ¿vale? La persona que hace un triatlón está cansado y necesita descansar de ejercicio. El paciente oncológico tiene una fatiga producida porque el cáncer genera una neuroinflamación hipotalámica y entonces nos obliga a ponernos en conducta de enfermo. El cáncer genera en el hipotálamo y en el cerebro lo mismo que una gripe y entonces mete al paciente en esa conducta de enfermo en la cual estoy agotado, me duele el cuerpo, no me puedo mover, no quiero socializar con nadie, solo me apetece comer hidratos de carbono y azúcar rápido, ¿no? Entonces yo muchas veces explicándole esto al paciente, explicándole que su fatiga no es la misma que una fatiga muscular de un deportista, consigo hacerle entender que el ejercicio no solamente el caminar, el hacer un pelín de ejercicio, el moverse en la medida de lo que pueda, no solamente no le va a fatigar más, sino que le va a aliviar la fatiga porque vamos a robarle energía al tumor, ¿no? Vamos a no hacer lo que el tumor quiere que hagamos, ¿no? ¿A qué hora es interesante hacer ejercicio físico? Bueno, pues esto también es un campo, bueno, como el Neu5Gc, ¿no? También que se está estudiando muchísimo, que es la cronobiología, ¿no? De todos los órganos, ¿no? Cómo se distribuye la energía en los órganos a lo largo del tiempo, del día, cómo administrar los medicamentos, y hay estudios preciosos de la cronobiología del cáncer, ¿no? Hechos tanto en células tumorales como en animales, incluso en ensayos clínicos, fíjate, aleatorizados con dos grupos. A algunos pacientes les ponen la quimioterapia a primera hora de la mañana y a otros por la tarde, ¿no? Y parece ser que en estos estudios hay algunos cánceres, pulmón, mama, cáncer de ovario, de páncreas y de vejiga, que se han hecho estudios en estos, en los cuales el índice de proliferación, de mitosis y de replicación celular es muchísimo más alto en esos tumores entre las 8 y las 3 de la tarde. Y, de hecho, la quimio es mucho más efectiva puesta en esa hora que en horario tardío, ¿vale? Y también tienen estudios con diferentes subtipos de quimio, o sea, es muy interesante, es un campo nuevo. Yo creo que el ejercicio hay que hacerlo por las mañanas, el ejercicio de fuerza en general, ¿no? Para todos los pacientes. ¿Pero en ayunas y súper pronto o a media mañana? Pues a media mañana, diría. ¿Y por qué? A media mañana diría porque el índice mitótico está más cercano del horario entre las 11 y las 4 de la tarde que el de las 8 de la mañana. A ver, ¿qué pasa entre las 11 y las 4?
Las 11 y las 4 lo que pasa es que hay un pico de cortisol. Fíjate, se cree que en estos estudios una de las hipótesis es que tiene que ver con el exceso de cortisol. Y una hipercortisolemia y un exceso de cortisol que ya viene de antes, quizá por la rumiación y los estreses que tenemos mentalmente, fíjate. Entonces es la mejor hora para hacer deporte para todo el mundo. Sería la mejor hora para hacer deporte para todo el mundo, sí, claro. Para bajar el cortisol. Para bajar el cortisol si tienes un exceso de cortisol. Si tú lo que tienes es un agotamiento crónico con una insuficiencia de cortisol porque ya no tienes cortisol en tus células, porque tienes una hiperactividad de ejes de estrés, una fibromialgia, pues no sería tu mejor hora porque no tendrías cortisol, ¿no? Habría primero que modular ese eje. Déjame preguntarte esto y nos vamos un momentito y ahora volvemos, porque siempre tengo mucha curiosidad de saber cómo un paciente puede determinar que tiene un exceso de cortisol y lo debe bajar, o ya se ha pasado de vueltas y y si todos nos hiciéramos la analítica del cortisol y la DEA y tal, veríamos que aquello ya no se levanta, ni se levanta, ¿no? ¿Qué es lo que estabas diciendo? Ya, pero es que el paciente nota estrés y cansancio, o sea, no sabe si está disparado de cortisol o ya directamente ha desaparecido de tanto que se ha pasado de la raya, ¿no? ¿Es eso? Sí, efectivamente, se ha agotado. Son diferentes estadios evolutivos, Nuria. Clínicamente, el paciente empieza a liberar mucho cortisol. Tú, libera cortisol. Llega un momento que hay tanto cortisol circulante que la célula se hace resistente al cortisol. Es decir, es como si me llaman a mí, en vez de un repartidor de Amazon ahora, me llaman 25 seguidos. Pero llega un momento que yo no abro la puerta, ¿no? La célula no abre la puerta al cortisol. Entonces se hace resistente al cortisol. El cortisol no entra en la célula, pero sigue habiendo mucho cortisol circulante. Y ese paciente tira para adelante, sigue rumiando, está muy cansado, pero tira. Y llega pero un momento, nota el cansancio. Nota el cansancio. Sí, es el clásico paciente que, bueno, voy arrastrado, sí. Bueno, pero llego a todas partes. Pero oye, es que esto me lo dice, no sé, la mitad de la población. Sí, la mitad de la población vamos así en nuestra vida. O sea, que no es una sensación de tengo mucho estrés y mucho agobio, estoy muy estresado. No, es me arrastro. Me arrastro, pero duermo bien. Yo digo, ¿estás segura? Sí, duermo bien. ¿Reparas de verdad? Seguro, duermo bien. Pero me levanto y me arrastro y digo, que no funciona. Pues eso, entonces tú estás tirando, generando cortisol. Y eso llega a un estadio, que es, por ejemplo, la fibromialgia, algún tipo de depresiones, en el cual yo ya no puedo más. Es que no me puedo levantar de la cama. Es que no me da la vida. Es que hago 3 cosas y tengo que dormir. Me tengo que parar a media mañana y a media tarde para dormir. Y eso ya sería como una insuficiencia de cortisol. Ya se ha agotado todo, ¿no? Y en el ámbito del sueño, todos los trastornos del cortisol producen muchos despertares nocturnos. Cuando un paciente te dice, no, me duermo bien, reparo bien, pero bueno, me levanto 4 o 5 veces por la noche, me despierto 4 o 5 veces por la noche, hay un problema de cortisol ahí. ¿Pero de insuficiencia? Sí, hay un principio, dependiendo de la clínica, o bien estamos en una resistencia al cortisol, o dependiendo de si se levanta muchas veces por la noche y además está agotado todo el día en la cama y según llega a casa tiene que tumbarse en el sofá y no puede con su vida, sería una insuficiencia, ¿no? O sea, es el grado de cansancio, el grado de no tengo pilas pero sigo para adelante, o ya directamente se me ha agotado completamente la batería, ¿no?